¿Cuándo? ¿No? A esta superficie prismática le hacemos pasar dos planos paralelos, se va a acotar toda esa superficie prismática. Se va a formar algo así. Ah, profesor, ya. Así. Miren, vamos a trazar dos planos paralelos. Así. ¿Ya, muchachos? Se va a formar algo así. Y lo mismo por aquí. ¿Ya? Profesor, entonces va a tener, ya no se va a ir hasta el infinito. Así es. Ya no va a ir hasta el infinito. Va a estar acotado ahora, muchachos. Eso es lo que están observando. ¿Ya? Y así está. Así es como se forman los prismas. Mira. Hay una línea generatriz que comienza a moverse. ¿Sí? Comienza a moverse. En ese movimiento, ya ese recorrido, se le llama directriz, pero tiene que ser un polígono, ya porque son segmentos, como se va moviendo, un polígono cerrado. ¿Qué, profesor? O sea que cuando nosotros, cuando nos hablen de prisma, significa de que el recorrido que ha realizado o la trayectoria que sigue es un polígono. Si aquí lo estás viendo, siempre va a ser un polígono, ¿ya? Y a esto se le va a llamar bases. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser las bases. Esto va hasta aquí. Esto va aquí. Esto se define aquí. Ya, así. Y esto se define aquí. Y ya, muchachos, de esa manera, miren, así es como se forma el prisma, ¿ya? Base B, como son líneas paralelas, o bueno, son planos paralelos, esta base también va a ser B, ¿sí? Van a ser las mismas bases, son bases congruentes, ¿ya? Una pregunta. Si esta línea generatriz se ha movido en forma paralela, este segmento o esta arista ahora y esta arista, ¿puedo decir que son paralelas, sí o no? ¿Son paralelas? Claro que sí, pues. Y si esta arista, la arista básica, con esa arista básica, son iguales porque se ha movido en forma paralela, ¿qué clasificación tendría este cuadrilátero? ¿Qué tipo de clasificación? Lado. ¿Cómo? Lado. Sí, pero, o sea, en el cuadrilátero, cuando estudiamos cuadriláteros, ya, escuchen, ¿no? Cuando estudiamos cuadriláteros, los cuadriláteros nos dividimos en tres, ¿ya, muchachos? Trapezoide, el trapecio tiene dos lados paralelos que se llaman bases. Rectangular. Y el paralelogramo, ¿sí? Otra vez, no se apuren, ¿ya? El cuadrilátero lo dividimos en trapecio, trapezoide y paralelogramo. En el trapezoide no hay lados en común. En el trapezoide, en el trapecio hay dos lados paralelos. Y en el paralelogramo, dos lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, todos los cuadriláteros que observamos en forma lateral, todos. Porque, a ver, díganme, este segmento con este segmento, con él, ¿son o no son paralelos? Claro que sí, pues. ¿No ves que la línea directriz se ha movido así? Luego cambió de dirección, se movió así, pero él seguirá siendo paralelo común. Y él, paralelo común. Y paralelo con el que está al fondo, y paralelo con el que está al fondo. Él con él son paralelos. Si la arista en la base superior y esta arista en la base inferior son paralelas, entonces todo su contorno vienen a ser paralelogramos.
Profesor, a ver, eso quiero que me entienda, muchacho, ¿ah? ¿Ya? Este cuadrilátero no es un trapezoide ni es un trapecio, es un paralelogramo. Que quede claro, todas estas caras son paralelogramas. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Porque el movimiento ha sido así, pues se ha movido en forma paralela esa línea directriz. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver. Ya, te mencioné que ellas son, ahora las vamos a llamar las bases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Cada cuadrilátero, ahora le vamos a llamar cara. ¿Sí? Algo que ya sabemos, pero se le va a llamar cara lateral. ¿Sí? Estos puntos vendrían a ser los vértices, pues, ¿no? Ellos son los vértices. Vamos a jalar uno. Y ahora él vendría a ser, toda esta longitud, vendría a ser la arista. Pero la arista lateral. Y él, ya, la arista que está en la base, vendría a ser la arista básica. ¿Ya, muchachos? Así, ¿ya? Esos son los elementos o cómo es que se forma el prisma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Profesor, un momentito. ¿Y la altura, cómo, el prisma tendrá altura? Claro que sí, pues, claro que sí. La altura la vamos a ver desde uno de los vértices en la tapa superior hacia la cara inferior. ¿Sí? Desde cualquiera de los vértices, en general, cualquier punto de la base, de esta base superior, una perpendicular hacia la otra base. ¿Estamos de acuerdo? Así yo observo la altura. Si suponemos, ¿no? Suponemos algo genérico. Esta generatriz está inclinada. Si nosotros lo vemos de frente, vamos a observar algo así. ¿Ya? El suelo. Esta generatriz inclinada, ¿sí? Y la altura vendría a ser la distancia desde el vértice superior, ¿sí? Hacia la base, ¿no? Esta base. Esa vendría a ser la altura del prisma, ¿no? La vamos a simbolizar así. 90 grados, 90 grados. ¿Ya? Eso viene a ser la altura del prisma. Profesor, ¿en algún momento esta altura puede coincidir con la arista lateral? ¿Qué dices? ¿En algún momento coincidirá? Mi amiga Dayana dice no. Claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo podría coincidir? Cuando la base esté perpendicular al plano. Claro, pues. O sea, sí te entendí lo que has querido decir. Que esta arista lateral no tenga inclinación como un ángulo agudo, sino que esta arista lateral sea perpendicular. Como por ejemplo, esa cajita del chocotón, ¿no? ¿Han visto que es medio octogonal? ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un ejemplo es un muy buen ejemplo de un prisma donde la arista lateral coincide con la altura. Ahora, eso no implica de que la altura en algún momento sea menor que la arista, ¿no? Ahí estamos viendo este ejemplo. Cuando la arista está inclinada a cierto ángulo, menor a 90, entonces la altura no va a coincidir con la altura con la arista del prisma. Pero si las aristas laterales fuesen perpendiculares al plano de la base, entonces ahí sí, ¿no es cierto? Y justamente, muchachos, ese tipo de prisma es el que ustedes les preguntan, el denominado prisma recto, es el que vamos a ver ahorita, ¿ya? A ver. Ya, esto se los voy a mandar como diapositiva, ¿ya? A ver.
Miren, vamos a ver lo que es el prisma recto y luego el prisma regular. ¿Ya? Vamos a colocar ambos en una misma pizarra. ¿Ya? Aquí. Prisma recto y lo que es el prisma regular. ¿Qué, profesor? ¿Son diferentes sus conceptos? Sí. Por eso los estoy separando. ¿Ya? ¿A qué se le llama prisma recto y a qué se le llama prisma regular? Aquí lo vas a saber. Aquí vas a aprender. Mira. Un prisma recto es aquel prisma, ¿ya? Donde las aristas laterales son perpendiculares a la base. O sea, algo así. Y un prisma regular, ¿ya? Para observar la diferencia, ¿ya? Un ratito, muchachos, ya termino. Ya pues, esto de la geometría del espacio es en detalles. Los gráficos que se tienen que hacer son bien pesados. Ya, a ver, mire. Cuando hablamos del prisma recto, ¿sí? Ya, el prisma recto, estas aristas laterales son perpendiculares a la base. Siempre. Profesor, un momentito. Miren, escuchen por favor. Profesor, si usted está diciendo que son perpendiculares a la base, ¿ya? Si son perpendiculares a esta base, pero no quedó que los planos son paralelos, entonces también es perpendicular a la cara superior. Exactamente. Es una muy buena deducción. Ahí tienes toda la razón. Es cierto. A ambas bases son perpendiculares. Profesor, además estoy notando algo. A, B, C, D, E y F. Las tres caras laterales, en este caso, porque hay 1, 2, 3 elementos en la base, habrán tres caras laterales. Ahora, cada una de esas caras sigue siendo, como usted dijo, un paralelogramo, pero, esta cara, cuando es 90, 90, 90, 90, pasa a clasificarse como un rectángulo. Sigue siendo un paralelogramo, porque un rectángulo es un paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las tres caras, la que está al fondo también. Y la que está aquí también. ¿Qué cosas son? Rectángulos, las tres. Profesor,
A ver, ¿hasta ahí se me entienden, muchachos? ¿Se entiende que las tres caras son rectángulos? ¿Sí? Ya. Ahora miren, ahorita vamos a los cálculos, ¿no? Ahora miren. Profesor, ¿en algún momento podrá ser un cuadrado? Sí, claro que va a ser en un momento cuadrado, ¿no? Ya el problema te especificará. Entonces, en este caso, muchachos, una dimensión del rectángulo también coincide con la altura del prisma. ¿Sí? Esta base tiene todos los elementos congruentes con esta base. ¿Ya? Ahora, profesor, ya entendí lo del trapecio. Es como una cajita de como esos trípodes que hay ahora, ¿no? Así, de esa manera. Ya, seguro en tu cabecita, seguro te estás preguntando, profesor, pero aquí, ¿por qué en el dibujo anterior hizo el polígono con más lados? O sea, puede ser cualquier polígono exactamente, jovencitos, si me entendieron eso. El detalle del prisma es que si la base es un triángulo, vamos a llamarle prisma triangular. Ah, ya, profesor, ya está. O sea que si la base es un cuadrilátero, prisma cuadrangular. Si es un pentágono, prisma pentagonal. Si es un hexágono, prisma hexagonal. Ahora, ¿por qué se le llama regular? Porque aparte de ser un prisma recto, o sea, el prisma regular ya de por sí es recto. O sea, esta arista, 90 grados, 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 y así, ¿ya? Y lo mismo en la cara superior. Pero se le llama regular porque la base va a ser un polígono regular. O sea, en este caso se va a tratar de un hexágono regular. Ah, profesor, ya está. Ya esa es la diferencia entre un prisma recto y un prisma regular. Sí, una pregunta, ¿quién abarca a quién? ¿El prisma regular abarca al recto o el recto abarca al regular? ¿Quién contiene? Recto al regular. ¿Están todos de acuerdo con lo que ha dicho su compañera? ¿Quién contiene a quién? Claro, en algún momento va a coincidir, ¿no? Cuando la base sea un polígono regular, entonces pasa a llamarse prisma regular. Pero lo que sí tiene el prisma regular, muchachos, es que ya es recto. A ti te pueden decir un prisma recto, aristas son perpendiculares a la base. No te está diciendo de que la base es un polígono regular. Puede ser, puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un prisma recto, la única información que tienes es que las aristas laterales son perpendiculares a la base. Pero un prisma regular, aparte de que las aristas son perpendiculares a la base, o sea, de ser un prisma recto, la base es un polígono regular. O las bases, mejor dicho, es un polígono regular. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, ahora vamos a pasar a la parte de cálculos. ¿Ya, muchachos? Profesor, ¿qué se refiere con cálculo? O sea, conocer el área total, el área lateral y el volumen. ¿Ya? A ver, muchachos. Voy a tomar como referencia este prisma triangular. ¿Ya? Este lo voy a borrar. Y de aquí vamos a hacer esos cálculos. A ver. Supongamos, ¿ya? Que estas aristas miran A, B, C y bueno, la altura H. Y el área que sea B en la base. ¿Ya? Entonces, primer cálculo. ¿Cómo puedo encontrar el área lateral? ¿Cuál sería la forma de encontrar el área lateral?
Ah, profesor, el área lateral en este caso vendría a ser H por B, ¿sí o no? Una cara, el área de una cara. Luego, ese mismo H por A y ese mismo H por C. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, vamos a tener así. Una cara, H por A. La otra cara, H por B. La otra cara, H por C. ¿Estamos de acuerdo? Porque son regiones cuadrangulares, rectangulares, producto de dimensiones. Eso hay que sumarlo. ¿Qué es factorizable? H. ¿Sí? H. Entonces, el área lateral será H. ¿Y qué cosa es A más B más C? ¿Cómo se le llama a A más B más C? El perímetro. Por 2P. ¿Sí? Así calculamos el área lateral. Es una manera. ¿Ya, muchachos? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo te pido, a ver, calcula el área total. No el área lateral, sino el área total. Ya, pues fácil, profesor. El área total lo voy a escribir como el área lateral, que ya sé que es el, más 2 veces la base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así nada más. Dependiendo de la base encontraré. Estamos dando expresiones genéricas. Si yo quisiera encontrar el volumen va a ser igual. Todo sólido se calcula, el volumen de todos sólidos, base por altura. La base es B. ¿Sí? Y la altura es H. ¿Estamos de acuerdo? Esas tres expresiones es la que nosotros tenemos que recordar para el cálculo de los elementos en un prisma. Muchachos, solo un momentito. Pero aquí yo estoy observando algo más. ¿Ya? Esto que voy a escribir a continuación, muchachos, ¿ya? Son los prohibidos. Sos prohibidos. A ver, observa así. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo te pregunto, ¿ya? Ya sabemos que la base es un polígono, ¿ya? La base es un polígono de n lados. Con esa base, que es un polígono de n lados, yo te pregunto, ¿se puede conocer el número de vértices? La cantidad de vértices se podrá conocer. Anota, bueno, esto lo vas a tener igual en la diapositiva. Pero ¿puedo conocer el número de vértices? A ver, profesor, a ver. En la base, 3. La base, 3. O sea, 3 más 3, 6. Ese es el doble del número de lados, como muy bien ha dicho su compañero. Imagínate que fuese un prisma cuadrangular. ¿Cuántos vértices tendría? 4 en la cara inferior, 4 en la cara superior, porque es un cuadrilátero. 4 vértices arriba, 4 vértices abajo. En total, 8 vértices. Y eso es el doble del número de lados del cuadrilátero. Si fuese un pentágono, igual, ¿no? 5 vértices inferiores, 5 vértices superiores. En total, 10, que es el doble del número de lados. Por eso que es el doble del número de lados. Una pregunta. Esto es más fácil. Número de caras. N más 2. Claro, pues, ¿no? Por cada lado una cara, ¿no? Y más las dos bases, n más 2. ¿Sí? Ya. Y aquí, para, ¿qué falta? A ver, hay número de vértices, número de caras, número de aristas. Sí, lo podemos deducir, ¿sí? O también podríamos aplicar la fórmula de Euler, que dice número de caras más número de vértices es el número de aristas más 2. A ver, aplica este y lo comparamos. A ver, número de caras más número de vértices, 3n más 2. O sea, aquí hay 3n más 2. Los más 2 se van y el número de caras te sale 3n.
perdón, el número de aristas. Eso ocurre para todo prisma. ¿Ya, muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo va bien hasta ahí? Excelente. Ya. Ahora, de todos los prismas, esto va a estar en las diapositivas que le voy a enviar. De todos los prismas, yo sé que en algún momento vas a escuchar. Hay uno llamado el paralelepípedo. ¿Has escuchado alguna vez hablar de él? Tiene varios nombres, ¿no? Se le llama paralelepípedo, se le llama también rectoedro, ¿ya? Rectoedro. También es llamado octoedro, pero comúnmente conocido como el paralelepípedo. Así. Es una caja rectangular, la caja de zapatillas. Ah, profesor, entonces si ya usted hace esa referencia, significa que ya todo está, pues. Así, muchachos. Así. ¿Ya? Todas las caras son rectángulos. Todas las caras son rectángulos, ¿ya? Paralelepípedo rectangular, ¿ya? Para asegurar. ¿Sí? Dimensiones en la base A y B y la altura C. ¿Qué debo conocer aquí? Mira. Área lateral, área total, volumen y finalmente la diagonal. Área lateral, a ver, C, B, C, A. Área lateral, tenemos esta región rectangular que nos mira y las dos regiones rectangulares que están al costado. B por C, pero dos veces, ¿no? Y luego A por C, también dos veces. ¿Qué se puede factorizar? 2 veces C. 2 veces C y nos va a quedar A más B. 2 veces C por A más B. No es necesario que esto lo aprenda, ¿no? Lo estamos deduciendo. Sí, 2 veces B por C y 2 veces A por C. Factorizamos el 2 y va a quedar A por B más B por C más A por C. ¿Sí? O sea, la combinación 2 a 2. ¿Ya? Si quiero el volumen, área de la base es una región rectangular, el área de la base vendría a ser producto de dimensiones A por B. El volumen es área de la base por la altura. Área de la base es A por B y la altura hace el papel de C. O sea, en otras palabras, el volumen es el producto de las tres dimensiones. A por B por C. A por B por C. Así calculo el volumen de ese paralelepípedo. La diagonal. A ver, si has leído algo. ¿Cuánto sale la diagonal? Cuando me refiero a la diagonal, me refiero de vértice opuesto a vértice opuesto, ¿no? ¿Cuánto sale la diagonal? ¿Alguna vez leíste, te enteraste? Al cuadrado más b al cuadrado más Muy c al cuadrado toda raíz cúbica. Raíz cuadrada. Ay. Raíz cuadrada, porque es Pitágoras nada más. ¿Ya? Pero está bien, es las tres dimensiones, cada uno al cuadrado, y ahí sumarlas, ¿no? Porque aquí, miren muchachos, esta diagonal es, aquí hay 90. Esta diagonal es la diagonal del rectángulo, donde hay un triángulo rectángulo con catetos A y B. Él vendría a ser A cuadrado más B cuadrado, y a eso la raíz. Y LC, pues, en este triángulo rectángulo aplico Pitágoras. L al cuadrado más L al cuadrado se cancela con la raíz. Por eso que sale A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y como es B cuadrado, le extraemos la raíz. ¿Sí? De esa manera, muchachos. ¿Ya? De esa manera trabajamos el paralelepípedo. ¿Ya? Muy bien.
Eso es con respecto al prisma, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y el cilindro? A ver, terminamos rapidito con el cilindro, ¿ya, muchachos? Nos queda 5 minutitos terminamos con el cilindro rapidito. Cosa que ya el día, ¿cuándo nos vuelve a tocar? El sábado o mañana, me parece, hacemos problemas nada más. Miren, esta es la parte B del cilindro. ¿Ya? Cilindro. Tiene una línea generatriz, pero esta línea, a diferencia del movimiento de la generatriz del prisma, donde lo hacía con segmentos, él se va a mover en forma curva y retorna a su lugar. ¿Sí? Por aquí hasta se ha movido en forma paralela, se ha movido en forma paralela, se ha movido en forma paralela, se ha movido en forma paralela. Así, ¿ves? Dos planos que lo cortan. Entonces genera esta superficie. Y acá la espalda. Por acá igual. Y genera toda esta superficie. Son paralelos. Entonces, esta base y esta base van a ser congruentes. Así, muchachos. Ya. Eso es un cilindro. Pregunta, respondan. Lo que está alrededor, esa capita que está alrededor, se le llama superficie cilíndrica, ¿ya? Lo divide al espacio en dos regiones, la interna y la externa. Al trazar los dos planos, solamente consideramos esos cortes, ¿sí? Con la superficie cilíndrica y la superficie cilíndrica que ha quedado en forma lateral. Y ahí se forma el cilindro. ¿Ya, muchachos? Pregunta. ¿Es similar a la generación del prisma? Es idéntico. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el prisma, su movimiento, el movimiento de la generatriz es en forma de recta para que forme un polígono, aquí el movimiento de la generatriz es en forma curva. ¿Sí? Profesor, entonces aquí nosotros no vamos a estudiar cualquier tipo de curva, exactamente. Nos vamos a centrar en la más conocida, ¿ya? A ver, ¿cuál es el? Cuando la superficie en las bases sea un círculo. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a hablar otra vez. Cilindro recto, ¿sí? El cilindro recto será pues cuando las aristas laterales sean perpendiculares a la base. Así. ¿Ya, muchachos? Ahí está. El famosísimo tarro de leche. Es un buen ejemplo para un cilindro. A ver, distinguimos. Él va a ser un círculo, ¿ya? Vamos a trabajar con este nombre, se le da como cilindro regular, ¿ya? Porque si solamente decimos o mencionamos cilindro, ¿ya? Ya sabes, la base puede ser una elipse, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, pero ya si le llamo cilindro regular, la base es una figura regular, o sea, un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Él viene a ser la arista lateral, que se va a confundir con la altura. Colocaremos ahí un elemento adicional que es el radio. Pregunta, ¿este radio medirá lo mismo que él? ¿Menor, mayor, igual, la mitad de la tercera parte? ¿O tienen que ser iguales? Tienen que ser iguales. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si le hago un corte a él y despliego? Es como que si hicieras un corte lateral porque quieres utilizar la publicidad, ¿no? La envoltura, ¿sí?
Entonces, una pregunta. Esta altura H, ¿ya? Esta altura H se mantiene para todo las aristas laterales, ¿sí? Tanto lo que ves de frente como lo que ves detrás. Eso no va a cambiar, él también es H. Si nosotros desplegamos, se va a formar un rectángulo, ¿sí? Allí está el rectángulo. Una pregunta. El perímetro del círculo, o sea, en otras palabras, la longitud de la circunferencia está aquí, ¿no es cierto? Pero cuando hemos hecho el corte y hemos desplegado, todos estos puntos se han colocado aquí. Eso significa que la longitud de la circunferencia, que se calcula como 2pi por r, está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si yo te pido, muchacho, el área lateral, aquí está, pues, es el área de esta región rectangular. ¿Cómo se calcula? Base por altura, o sea, 2pi por r, h. Si te pido el área total, profesor, eso también está fácil, porque va a ser el área lateral más los dos círculos. Y cada círculo es pi r cuadrado. A ver, 2pi RH y 2pi r cuadrado. Se puede factorizar 2pi r. Y quedará h más r. ¿Sí? Y finalmente el volumen. Ya, con eso ya te dejo descansar, muchachos. Ya, con esto cerramos. El volumen es el área de la base por la altura. La base, pi r cuadrado. La altura, h. ¿Ya? Estos tres elementos, ¿ya? Esos tres elementos son los que recurren o aparecen en examen de admisión, muchachos. ¿Ya? ¿Sí? Una cosita más nada más. Cuando nosotros unimos estos dos centros, ¿ya? Cuando unimos esos dos centros, a eso se le llama eje. ¿Ya? Eso es el eje. Y cuando trazamos un plano que pasa por el eje, aquí se forma una sección. Imagínate, como un corte, ¿no? El tarro de leche lo cortas ahí, que pase por el centro. Entonces, se va a formar esta sección. Mira. Así. Esa sección, ¿ya? Recibe un nombre. A él se le conoce como la zona axial. ¿Ya? Por ahí no vaya a ser, muchacho, que les pregunten, ¿y qué cosa es la zona axial? Ya. Está formado por o lo genera un plano que pasa por el eje. ¿Sí? Un plano que pasa por el eje del cilindro. ¿Ya? A ver. Ya. Con esta sí termino. Mira. Cilindro, ¿ya? Cilindro. ¿Sí o no que en algún momento puede pasar que este diámetro, el diámetro y esta altura sean iguales? ¿Sí? Puede pasar, ¿no es cierto? Puede pasar. Entonces, cuando eso ocurra, ¿ya? Cuando eso ocurra, a este cilindro recibe un nombre, ¿ya? Se le llama así, mira. Cilindro equilátero. ¿Ya? Cuando la altura es igual al diámetro, cilindro equilátero. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Bueno, ahí lo dejo descansar. Ustedes tienen que regresar a clase más tarde. Ya no quiero quitarles su hora de refrigerio y de descanso. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Cuídense mucho. Allá hacemos Gracias, profesor. Allá hacemos puros problemas. No falte.